está, señora, señor? Gracias por la sintonía que nos brinda en cada uno de nuestros programas. Siempre aquí en las pantallas de Tendencias Prime. Señal 31, 841 en HD por Telefónica del Sur, GT de Manquehue. Para la gente que seguramente no está suscrita a ese cable, lo puede hacer, lo puede ver, mejor dicho, a través de tendenciastv.cl. Hoy vamos a hablar acerca de los temores. Don Mario Chilin. ¿Cómo está, don Agustín? ¿Bien y usted? Muy bien, sin tanto temor, a pesar de los panelistas que tenemos hoy, que deberíamos estar asustados. Como Catherine Urrutia, gracias por estar aquí nuevamente en Conciencia de Valores. Muchas gracias por la invitación y sí, vamos a generar temor hoy. Y un amigo de la casa, que usted también ahí debate por las redes sociales, don Roberto Álamo, gracias por estar con nosotros. Agustín, gracias por la invitación y qué agrado compartir el panel con ustedes. Roberto Álamo, ¿usted aquí le tiene miedo o temor? A varias cosas, pero entre otras, si tuviera que elegir la número uno. A tus juicios valóricos. Como tú dices que Dios habla a través tuyo, cada vez que hablas es como si el fuego de Dios me quemara. Sin embargo, básicamente, dejando eso de lado, digamos, le tengo mucho miedo yo a la dependencia. Y toda mi vida yo la he construido en función de ser independiente. Me molesta profundamente la dependencia, depender de un jefe que sea un tipo arrogante, que no observe los sentimientos de las personas, o caer en una enfermedad y depender de terceros, ¿ya? Mi papá, por ejemplo, lleva 10 años, desgraciadamente, en estado vegetal y lo ha pasado muy mal, porque depende de terceros para todo, para todo. Y muchas veces... Pero tú le temes a ser dependiente... Dependiente de cualquier cosa. De personas de... Depender en general, es lo que yo trato de evitar. Y eso es un temor. Conversaba con Mario Chilin recién y él decía que le tenía miedo, tú se lo vas a preguntar a él, pero es un tema re interesante, le tenía miedo a la pobreza. Y ser pobre, en el fondo, también es tener grados de dependencia. Ese es un temor que tengo. ¿Esa es la número uno para ti, Mario? No, estaba bromeando un poco con Roberto Álamo. Yo creo que mi mayor temor es al sufrimiento. Una de las cosas que me costó a mí en el momento de casarme fue la decisión de tener hijos. Cuando yo me casé con mi señora, no tenía muy claro si quería o no tener hijos porque pensaba que depender de estos terceros chiquititos que yo iba a querer tanto y que si les pasaba algo iba a sufrir enormemente, iba a ser algo complicado. Sin embargo, al poco andar me hice una suerte de autoterapia y dije, bueno, si no me arriesgo a la felicidad de tener una familia, por temor al sufrimiento, entonces mejor no vivo, porque el vivir es un sufrir, el vivir es un riesgo constante. Entonces, si queremos tener una vida asegurada de que vas a poder controlar todo, simplemente... el mejor camino es irse directo al cementerio, ahí sí que todo es previsible, no te va a pasar nada. Puede ser un riesgo, pero un sufrimiento constante no creo. Yo no percibo la vida así, por lo menos. Bueno, es que tú eres un hombre muy sabio y muy sano, y yo te admiro en ese sentido. En cambio, yo soy un poquito más neurótico y sí tenía ese temor del sufrimiento de depender Catherine, de estos pequeñitos. Ellos mencionan dos tipos de sufrimiento, o sea, dos tipos de temores, perdón. El temor a sufrir y el temor a no ser una persona tan independiente y depender de los demás, que son temores que puede tener la persona que nos está mirando en este programa. Y si tuviéramos que buscar una salida a ese tipo de temor, ¿cómo se trabaja eso? Bueno, primero, 2 por 1, podría atender perfectamente y solucionar el tema de los temores. El temor es bien ancestral en nuestra historia. Somos mamíferos y evolutivamente para preservar la vida teníamos que tener el temor, tal cual como lo comentas tú, para poder sobrevivir. O sea, no podríamos andar así como a expensas de la vida, aventurándonos, porque va en contra de la sobrevivencia. Pero ahí hay un tema porque el cerebro neuronalmente se fija mucho más del temor y tal como lo estabas comentando tú, nos quedamos muy pegados en evitar ciertas conductas que nos generan temor. Entonces nos quedamos en una zona de confort que nos impide avanzar. No la percibo tan así, creo que cuando el temor va invalidando tu vida es momento de, tal cual como lo dijiste tú, hacer un poco de autoterapia o hacerse ver. ¿Y cómo te das cuenta de eso?
¿Cómo te das cuenta que Normalmente no te los das grados del cuenta temor tan rápido. No es tan fácil de percatarse, porque uno socialmente, por ejemplo, ustedes acaban de reconocer algo que en terapia, en hombres, cuesta mucho. Llegar y revelar un hombre abiertamente, porque socialmente es como, qué feo que el hombre tenga un temor, o qué feo. Pero tenemos temores que nos van moviendo hacia un lado de nuestras vidas o hacia el otro, con tal de evitar un poco, como decías tú, el tema de enfrentarme a ese temor. Discúlpame, tú acabas de decir algo súper importante, ¿Sí? el miedo al que dirán. Eso es un temor bastante frecuente. Sí. Y eso creo yo que hay que trabajarlo porque la gente siempre va a hablar. Sí. Va a hablar bien o va a hablar mal. Por lo tanto, uno no puede andar por la vida con ese temor porque en el fondo lo que tú haces es autocensurarte y evitar tu desarrollo personal. Tú tienes que ser como eres, ¿cierto? Y actuar en consecuencia. Sí. Por lo tanto, lo que digan los demás no tiene mucha importancia. Pero fíjate que además, reflexionando sobre el temor, son dos emociones tan importantes porque son el comienzo y el final de la vida humana. Porque uno cuando es guagua y nace, nuestra primera emoción es el temor, este temor a lo desconocido, y por eso la guagua llora, todo es nuevo, todo es extraño. Y cuando está agonizando también tiene ese temor a la muerte. Es decir, tanto al inicio como al final nos acompaña esta emoción negativa. Ideal que naciéramos con alegría, en vez de llorar, naciéramos riéndonos y agonizáramos riéndonos. Pero eso no es así, no es connatural a los seres vivos. Pero tú Por lo menos al ser humano, no sé si los animalitos nacen con miedo también. Pero aún no me contestan la pregunta, porque alguien que le tiene miedo a la muerte, que eso a medida que van pasando los años, me imagino que se va agudizando. ¿Cómo tú vas trabajando en el tema de la muerte? Para no ya tener temor a la muerte o simplemente finalmente tenemos que acostumbrarnos que tengo que internalizar que tener temor a la muerte es algo inherente y natural. Ahora, eso es en Occidente, en Oriente se ve el tema y en otras culturas el tema de la muerte es mero trámite, o sea, vamos a la otra vía para seguir como un poco disfrutando esta evolución. En Occidente tenemos un poco más el temor y casi vetado el tema de la muerte. Yo le hago clases, aprovecho de darle saludo a mis alumnos de enfermería, donde constantemente estamos capacitando para el tema del duelo que están enfrentando día a día. Y yo les digo, lo único claro que tenemos al momento de nacer es morir, pero es como casi un tema tabú. Ahora, con respecto a lo que estamos hablando, el centro del miedo es preservar la vida. No todas las personas, estimado Mario, tienen un temor al final de su vida, sino que también hay muchas personas y hay una terapia que se llama del buen morir, donde tú haces un análisis de todo lo que fue tu vida, todo lo bueno, lo provechoso, y ya el temor a la muerte desaparece, un 100%. Insisto, el tema de Occidente es muy distinto a otras culturas donde el miedo a la muerte no está tan presente. Pero sin embargo, lo que quiero decir antes de continuar con este desarrollo es que por un lado tenemos el miedo, pero el polo opuesto de esta misma emoción es el valor. Y tal cual como lo estabas comentando tú, cuando nos damos cuenta que estamos en el defecto de esta emoción que trasciende, que puede deambular un poco para allá y un poco para acá, nos podemos dar cuenta que del mismo miedo podemos sacar una fortaleza y generar lo que tú dijiste, una virtud. Entonces ya no tendríamos miedo de vivir esta vida, sino que empezaríamos a disfrutarla. Pero las noticias y cómo se mueven las sociedades, que lo hemos conversado en otros paneles, esta cosa tan consumista del tener, del poder, nos va generando incluso el miedo a el perder, porque nos llenan de miedo. O sea, tú ves noticias y ¿qué ves? Desde que saludan, un terror, muchas veces a muchos pacientes, yo les recomiendo no conectarse a ver noticias, porque es fomentar el miedo a vivir, el miedo a salir, el miedo a todo. Diles que vean Conciencia de Valores, entonces. Les digo, todo el tiempo, vean Conciencia de Valores, tienen que verlo. Ahora, hay un detalle que mencionaba Roberto Álamo, este miedo al qué dirán, yo lo quiero asociar con el tema de las redes sociales. De hecho, fui a un curso en la Católica de adicciones digitales y hablaba cómo la gente de alguna manera quiere estar interesado y muy concentrado en cuál es la respuesta que tiene frente a una publicación en LinkedIn o en Facebook o en Instagram, y las reacciones psicológicas de las personas frente cuando tienen una crítica a través de las redes sociales. O sea,
uno dice, pero las redes sociales son una basura, mejor no lo veas, pero la gente, sin embargo, lo ve. Igual, y el efecto que tiene psicológicamente negativo o positivo en la vida de las personas cuando tú das un like o cuando haces una crítica destructiva. O sea, la gente igual es que sigue, la gente sigue de igual, alguna forma, tú tienes razón, y tú sabes más de esto que yo, pero todos de alguna forma queremos validarnos frente a nuestros padres, frente a la sociedad. Entonces una crítica mala te llega, pero yo lo que he aprendido es que tanto las críticas malas como los comentarios positivos, no hay que pescar ninguno de los dos. Uno tiene que estar seguro de lo que hace nomás, y caminar por la vida con convicciones, y no estar dejándose llevar por el, entre comillas, el rating. Si opinaron bien, pues, voy por acá, voy por allá. Uno tiene que ser de una línea. Y efectivamente, si tú eres de una línea, te vas a ganar gente que va a adherir a tu forma de pensar y enemigos. Pero tú tienes que sentirte bien primero contigo mismo. Eso es lo que yo he aprendido. Ahora, ¿tú le tienes temor al fracaso? Absolutamente, absolutamente. Y por eso trabajo y trabajo y trabajo y trato de consolidar y trato de... Pero no tanto por mí, porque tú me sentáis en la cuneta con un pan con mantequilla y soy feliz. Es más que nada para darle la herramienta a los seres queridos, digamos. Sí, ¿te gusta mucho el pan con mantequilla? ¿Alguna marca de mantequilla? especial? ¿Con sal de Margarina vaca? no. Para ir a convidarle cuando esté en la cuneta fracasado. No, mermeladita de repente. No, yo te digo sinceramente lo que pasa, y te explico por qué. Porque Pero cuéntame la sociedad... Si tú pierdes todo lo que tienes, toda la fortuna que tienes, ¿qué pasaría? ¿tú te quedas contento igual en la cuneta comiendo el pan con mantequilla? Pero mira, estuvimos 4 años con un gobierno de la señora Bachelet que generó tremenda incertidumbre, y todas las personas que hemos trabajado y hemos tratado de tener algo en la vida, ¿cierto? Lo pasamos mal, porque mandaron una cantidad enorme de reformas, y la última constitucional que ponía en duda la propiedad privada. Entonces, en el fondo, uno sintió que estaba varando en el agua, que todo el esfuerzo de tantos años iba a quedar en nada. Entonces, no solamente lo viví yo, sino que lo vivió un montón de personas. Y cuando se fue la señora Bachelet, respiramos profundamente, porque en el fondo los méritos y el trabajo y el esfuerzo de las personas no puede de un día para otro ser borrado como un plumazo. ¿Te fijas o no? Porque te cambiaron las condiciones y te cambiaron las reglas del juego. No puede ser con reformas mal hechas, con reformas no consensuadas. Eso no se hace, eso es un daño muy grande. Es un daño muy grande a las personas que emprenden, que quieren generar riqueza y quieren el desarrollo del país, por supuesto, a través de los impuestos. Se hizo un estudio a qué le temía la gente, y salió un ranking de las 10 principales. Una de estas está el fracaso. No solamente puede ser el fracaso económico, puede ser un fracaso matrimonial, todo tipo de fracaso. Y otras es el temor a la soledad, por ejemplo. Ahí quiero hacer una pregunta, Mario. ¿Qué prefieres tú? ¿Un fracaso económico o un fracaso matrimonial? Económico, sí, 100%. ¿Por qué? Porque el dolor de un fracaso matrimonial es inconmensurable, en cambio un fracaso económico te puede recuperar. Que hay en la calle, perrito. Es que eso es muy exagerado, porque en la calle tendrías que apostar pero todo. Mario, cuando uno tenía un fracaso matrimonial y lo ha superado y después rehace su vida, Sí. ¿Qué pasa con el temor a una nueva experiencia de fracaso? No, pues disminuye el temor, por supuesto. Porque ahí está la capacidad de resiliencia, como dicen los psicólogos, temple, como dice la doctora Cordero, de poder autosuperarse. Creo que el ser humano tiene una capacidad enorme para autosuperarse respecto al dolor. Y ahí saco a colación a uno de mis filósofos preferidos, Friedrich Nietzsche, que decía que el ser humano justamente frente al dolor es donde resurge sus mayores energías. Y esa famosa frase que dice, en la escuela de la guerra de la vida, el que no me destruye me hace más fuerte, es de Nietzsche, precisamente de Nietzsche. Y ahí está la posibilidad en que seamos cada vez mejores y más adaptados a la vida humana. Y ahí viene mi segundo inspirador intelectual, Charles Darwin,
La evolución es el principio rector del universo. Si nosotros no somos capaces de evolucionar y adaptarnos al cambio, simplemente perecemos. Entonces ahí está nuestra capacidad de lucha, ahí está justamente la dialéctica que está en nuestro ADN desde el origen del universo. Pero cuando uno tiene una experiencia de fracaso y tiene que iniciar un nuevo camino, hay personas que dicen, se ponen más aprensivas, más calculadoras, incluso se inhiben frente a ciertos temas. Roberto Álamo tuvo un accidente aéreo y alguien dice, yo nunca más voy a volar un avión después de ese accidente aéreo. O sea, ¿cómo se supera esa barrera, pues, Catherine? O sea, en el fondo, un fracaso produce dolor intenso y uno se pone más aprensivo a una segunda oportunidad. O sea, yo creo que tú dices que lo superaste rápidamente después de tu primer fracaso matrimonial, pero quizás no todos tienen esa capacidad de resiliencia que tú llamas. Uno se pone más calculador, dice, esto yo no lo quiero volver a vivir. No sé cómo lo hizo Roberto en el caso que se cayó un avión, casi se mató, cómo lo hizo para volver a subirse a un avión. Entonces, ahí también hay un concepto que es importante desde un punto de vista espiritual, que lo manejan bastante bien los budistas, que es el apego. Cuando tú consideras la vida, y tienes que considerar la vida en forma muy racional, que todo es prestado. Es como si fuéramos arrendatarios. Somos arrendatarios de nuestro cuerpo, de nuestra familia, de nuestro entorno, de las cosas que nos pasan, de todo. Esa ilusión de la propiedad es una mera ilusión, no somos propietarios de nada, somos meros transeúntes en esta vida. Por lo tanto, ¿quién te asegura de que tu matrimonio te va a durar para toda la vida? ¿Quién te asegura de que tus hijos van a estar bien siempre? ¿Quién te asegura de que tu cuerpo va a estar con salud constantemente? ¿O que tu vida económica te va a sonreír durante toda la vida? Vivimos en un ambiente de cambio, de incertidumbre. La vida es incertidumbre, la vida es riesgo. Nada de lo que tenemos es propio, sino que es prestado mientras dure. Por lo tanto, es justamente esa concepción del apego, de la rigidez, de que voy a tener mis cosas y que nadie me va a privar de lo mío, lo que nos provoca mayor sufrimiento y mayor temor. Pero una vez que tú tienes conciencia de eso y realmente lo aprehendes, es decir, lo incorporas dentro de tu pensamiento y de tu visión de mundo, creo que vas a tener una forma mucho más sana de enfrentar la realidad y de enfrentar mejor los temores y el dolor. Esa es una visión, pero es una visión oriental. No sí, por supuesto, por eso hablaba del budismo. Todos esos países, ¿cierto?, viven en la extrema miseria. No viven en la miseria, en la extrema miseria. Por lo tanto, el desapego es un tema normal para ellos, porque en cualquier minuto pueden morir también. Sin embargo, yo sin ser católico, he leído mucho a Cristo, o sea, la frase de Cristo, ¿cierto?, y algunas cosas que me hacen mucho sentido y me han ayudado. Y Cristo decía, conocer la verdad y la verdad te hará libre. Entonces a mí, dentro de mi ignorancia, porque yo más que lector soy un hacedor de cosas, me puse a investigar qué es la verdad y qué es la libertad. Conocer la verdad y te hará libre. ¿Qué es la verdad y qué es la libertad? Bueno, justamente hablaba que la libertad es una forma, ¿cierto?, de liberarte de los temores y los miedos. ¿Pero por qué? ¿Qué es la verdad? Decía que la verdad, después lo que yo he averiguado, que me ha hecho mucho sentido, y ojalá que esto le sirva a la persona que es una experiencia de vida, digamos, la verdad es la armonía perfecta. La armonía perfecta significa que lo que deseas para ti también se lo deseas a los demás. Por un lado, y por otro lado es todo lo positivo, salud, amor, abundancia, etc., todo lo positivo, y todo lo que es negativo hay que descartarlo. Oye, la Biblia no te hizo sentido, perdón, Roberto, esa frase que dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos, o que no se puede adorar a la riqueza y a Dios. Si pagáis impuestos, ¿cuál es el problema? ¿Esos impuestos a dónde se van? No sé. A las políticas públicas. Solo te estoy preguntando por dos pasajes de la Biblia que parece que obviaste. Pero si mientras pagáis impuestos, se genera un círculo virtuoso. Escuchemos a la psicóloga, pero quiero contestar dos cosas de tu inquietud bíblica, entre paréntesis. Cuando se refiere que es más fácil que un rico, o sea, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, la gente piensa que ¿a qué aguja se refiere? Es la ventana. En la ventana. Que es un medio punto. En la ventana, digamos, de una ciudad que estaba cercada y el camello tenía que hacer el esfuerzo por pasar. Así, o sea, no es que los ricos no es que los ricos no vayan a pasar. Dos. Porque si distorsionas la Biblia, yo te voy a distorsionar la Torá. Dos. Interesante, te lo contesto porque no lo puedo dejar pasar. El tema... Dios no tiene problema con la riqueza. No. Mira lo que te voy a decir. Aclárale una vez por todas. Dios no tiene problema con la riqueza. Le encanta.
Es más, un proverbio dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme el pan necesario. Y si aumentaren las riquezas, que yo no ponga el corazón en ellas. El problema es donde tú pones el corazón. Ahí está el tema. Hubo hombres inmensamente ricos en la Biblia que no colocaron el corazón en la riqueza, otros sí. Bueno, Catherine, me prepara con salvada la situación. ¿Qué quieres que diga de todo lo que han hablado? Ya. Lo que te decía yo, esto de enfrentar temas de una segunda oportunidad. Decía yo el accidente que tuvo Roberto, el fracaso matrimonial que tuvo. Pero no hablen de mi fracaso matrimonial. Yo soy un hombre. Oye, eso es bueno, pero no lo estoy usando como una etiqueta, como un emblema, como un insignia. Yo quiero hacer un paréntesis. No, pero es que mucha gente mi suegra ve este programa, entonces dice, ¿por qué hablas de un fracaso matrimonial de un matrimonio que duró 3 años, que no tuve hijos? Y un aprendizaje. Y yo actualmente tengo un matrimonio de 11 años con 4 hijos. Fantástico. Ya está totalmente superado. Por eso, obvio, para mí no. Evidentemente está superado, pero en la historia de fracaso matrimonial la ha vivido mucha gente. Y fracaso de relaciones que no han funcionado. Y ojo, hay temas de traición, hay temas de infidelidad. Entonces, ¿cómo tú superas un nuevo paso con una nueva relación? Es importante lo que está diciendo. Discúlpame para complementar un poco. Y hay muchos matrimonios que tienen una pésima calidad y se mantienen. O sea que es peor. Claro. Mantenerse en un matrimonio de muy mala calidad o separarse. Prefiero ser porque hay infeliz, un temor pero casado, a la separación y a lo nuevo. Cada cambio tiene su polo de resistencia y por lo general vamos por la vía resistiéndonos a los cambios, aunque los cambios sean favorables. Es muy curioso, pero es muy humano. El aprendizaje es la clave que yo les podría indicar a los que nos están mirando, porque cuando vas por la vida en un sentido de victimismo, todo me pasa a mí, le tengo temor y esto, lo de aquí, lo allá, vamos cortando el potencial humano que tenemos de renovarnos, de aprender. Por ejemplo, lo que decías tú, 3 años duró tu primera experiencia matrimonial, la cual te enseñó muchas cosas, te dejó y te posicionó como un ser humano distinto al que partió ese matrimonio, esa experiencia, y hoy tienes muchos años con 4 hijos. Es una experiencia. Nosotros le ponemos el gatillo de es bueno o es malo. El fracaso matrimonial lo vas a ver como fracaso siempre que te esté pasando en el temor al cambio. Pero si lo ves como una experiencia, ya fue, mira, me dio tantos hijos, tuve esta experiencia maravillosa. Es muy humano. Depende de la connotación que le dé la palabra fracaso, porque hay gente que la palabra fracaso no significa algo negativo, significa la oportunidad para hacer las cosas mejor. De hecho, Albert Einstein, que por ahí se te olvidó, también habla de las crisis y cómo podemos nosotros crecer con cada crisis. Es una oportunidad increíble para lo que estábamos haciendo, probablemente mejorarlo. Siempre y cuando podamos visualizarlo y tener esta visión de decir, esto es un aprendizaje, de esto yo tengo que salir renovada 2.0, algo tengo que generar en esta experiencia que me dolió, sí, me dolió, pero me enseñó. Normalmente no hacemos eso. Pero ¿por qué algunos no hacen esa lógica? Y después viene una segunda, una tercera y una cuarta. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que uno deja de hacer para volver a reincidir en un mismo Mira, tema? hay algo que estoy investigando y de hecho estoy buscando los fondos en la universidad para que hacer la investigación, pero es verdad. Pero ahora no te puede financiar. Bueno, aquí tengo ya mi investigación. ¿Sabes qué? Hay un tema con el componente bioquímico de nuestro cerebro donde nos va generando ciertas adicciones a ciertos estados anímicos. Y no es tan loco porque cuando tú estás feliz, obviamente todo el mundo sabe que secretamos endorfina, ¿cierto? Lo mantenemos durante el sexo, ejercicio, etcétera. Secretamos endorfina, lo cual nos genera... Dije sexo y ustedes se pusieron todos felices. No, yo estaba pensando que Roberto Álamo cuando ve su cuenta corriente secreta endorfina. Cuando cierra un negocio, ya. Bueno, eso te genera una adicción. Y hay gente que va... Dije, ¿qué era eso? ¡Qué llorón! Ya, los estados anímicos depresivos generan una adicción. Entonces, por ejemplo, yo tenía una vasta experiencia en aquello de dar ciertas parámetros para que las personas vayan empoderándose de su vida, tomen las riendas de su vida, pero caen en escuchar a la Mon Laferte. No existe nada más depresivo que escuchar a la Mon Laferte tiene unas canciones que son eso y saltar directa por la ventana y morir.
pero tienen esa adicción A mí de me gusta escuchar, cómo la de ver la película triste, de ir ¿Puedes al tararear episodio, alguna de canción? verle No la lo ubico. vida, por ejemplo, cuando tú hablabas el fracaso matrimonial, de ver qué está haciendo, ay, más encima está feliz, oh, peor para mí. No ven en la solución, siempre están encontrando un problema, ¿por qué? Porque ya hay unos químicos de ese estado anímico que lo está Ok. volviendo adicto. Le coloco una segunda derivada con relación a este tema del fracaso de pareja o de relaciones, que lo coloca en el ranking, y el temor a enamorarse. Lo Qué coloca la buena, gente. qué El buen temor temor. a enamorarse, Roberto. Más que temor a enamorarse es temor a sufrir por ese amor. ¿Ah? Es como el amor por los hijos. ¿Ah? Hay gente que no quiere tener hijos porque no quiere sufrir con los hijos o por los hijos. Más que enamorarse. O sea, el amor es una cosa maravillosa que te alimenta el alma y que te hace ver todo en forma muy positiva. Pero cuando ese proyecto de vida fracasa, el dolor es muy grande. Y sobre todo si el fracaso es consecuencia de una infidelidad. ¿Ah? Ahí sí que es un dolor que es como una foto shock. Me han dicho a mi psiquiatra, una vez conversando con Clemencia Sarquís, me decía, oye, la experiencia y la infidelidad es tan fuerte que la persona se acuerda, aunque pasen 20, 30 o 50 años, del color de los calcetines, del color de la pieza. Cuando se enteró, cuando tuvo la certeza que le fueron infiel, es un shock tan fuerte que no se olvida nunca. Entonces, la gente no tiene miedo a enamorarse, tiene miedo al dolor que representa o podría representar ese amor. Si ustedes quieren comprar un auto, la mejor opción la pueden encontrar en Inalco. Hay vehículos de diversa gama y la marca líder Chevrolet. En www.inalco.cl usted puede cotizar ahí en un CAE, carga anual equivalente, muy, muy barato, extraordinarios precios, extraordinarias ofertas, y sobre todo, si usted necesita dejar su vehículo en parte pago, se lo reciben a un precio fantástico. Que vayan sin miedo. Líder en General Motors, inalco.cl, la mejor opción al momento de comprar un Chevrolet. El otro día vi un Camaro gris a la salida de Inalco. ¿Te enamoraste? Mi hijo chico, sobre todo, quedó pegado con el Camaro. Tú querías comentar algo del enamorarse, que es uno de los miedos que la gente no... No, realmente- me estaba acordando de esa famosa canción italiana que decía, no quiero enamorarme más. El corazón es vagabundo, no sé si se acuerdan. Pero todos los días, fabulosa, Sí, preciosa no puede la canción. tararear. Lo que ocurre es que con la experiencia de enamorarse... Ay, espérate, escuchemos porque Vamos, Una dile. canción ¿eres cantante realmente también? buena. Sí, no sí, a ver, sabía. canta. sí, sí. Es una canción Y preciosa. en italiano así se que la te sabe, agradezco dice, que hayas no traído a voglio colación. enamorarme mai. Claro que si hubiera venido este psicólogo italiano no hubiera cantado en el idioma. En hebreo, Ah, ¿cómo gracias, sería? me voy. No. Oye, no, claro, es justamente el miedo que representa. Pero yo o creo que dolor. el miedo a enamorarse tiene que ver justamente con el miedo de Roberto, el miedo a la dependencia, porque en el fondo tú pierdes control de ti mismo y quedas arrebatado por este sentimiento que, como Freud lo llamaba, un sentimiento oceánico. A mí me encanta esa expresión, el sentimiento oceánico, porque es una sensación cósmica, como que tú estás en consonancia con el universo y eso se siente tan bien cuando uno está enamorado, y ahí está la feromona y la serotonina y la endorfina oxitocina. y todos estos componentes químicos que Maravilloso, claro. fluyen a través de nuestro interior. Ahora, ¿por qué eso produce temor? Habría que preguntarse si eso ocurre en todas las sociedades o en nuestra sociedad chilena. Esta es una sociedad también un poquito gris, un poquito envidiosa. Tú empiezas a contar que te está yendo bien y te chaquetean. Chaqueteo. O te Como deporte critican tus nacional. proyectos. El otro día yo les conté acá en el programa, cuando he comentado a ciertos grupos de personas, grupos sociales, yo ya estoy cansado de la crítica y es algo ya habitual. Me dicen, estás más flaco. Sí, lo que pasa es que empecé a ser vegetariano. Vegetariano. Y empieza la gente a criticarte y a tirarte al suelo, prácticamente como si hubieras cometido un pecado. Entonces uno se pregunta, No, bueno, hay- ¿y a estas personas qué les importa lo que No, yo hay un como? problema- ¿Qué hay les un importa problema de lo que yo percepción, como? Bueno, curiosamente ese es el número 7, el número 7 que dice la gente. ¿Cuál? Temor a la Fíjate, crítica. Temor a la crítica. La gente no quiere ser criticada No, negativamente. pero ¿no? en En el ese caso, sentido lo menciono. en el caso de lo que menciona Mario, hay un problema de percepción. Nadie te critica que seas vegano o sea que no quieras comer carne, digamos.
El problema es que tú atacas a los que comen carne. No, si no es así, y pasan a ser tu enemigo. Ese no es el así. problema. Yo te voy a contar una anécdota, una anécdota. Uno de mis hijos es fanático del fútbol, entonces lo llevo ahí al Estadio de la Católica y me encuentro con un ex apoderado del colegio. Entonces empezamos a hablar acerca de las virtudes de comer sano. Entonces en un minuto le viene el arrebato y me dice, lo que pasa es que ustedes los vegetarianos se creen superiores moralmente al resto y ¿sabes qué? Para hablar con estúpidos y hablar estupideces yo no estoy, así que me retiro. O sea, en un arrebato de indignación total. Oye, no me ha pasado ni discutiendo de política, ni discutiendo de religión. He podido hablar cosas atroces con gente que es muy fanática religiosa, fanáticos políticos. Pero tú te pones a hablar acerca de la dieta vegetariana. Y esto yo lo sé porque estoy en los foros veganos. Es increíble cómo el resto de las personas ataca en forma feroz y crítica a personas que han decidido tener una dieta sana. No ha pasado cuando uno dejó el cigarrillo. No sé qué pasa. El fumador, bueno, sabe esa experiencia siendo súper honesto, sí, sí. Y ahora te invitan a un lugar a cenar con carne, una serie de cosas. ¿Tú volverías a tocar el tema de la dieta vegetariana con esa experiencia que has tenido? Trato que no. Entonces es un temor. Sí, temor a la crítica. Trato que no y termino haciendo alguna sátira para no entrar en el tema de fondo. Pero inevitablemente la gente te dice, pero ¿cuál es el tema de fondo? ¿Qué pasa con la carne? Entonces tú le dices algo que es natural. Y es muy interesante, es decir, no es ético comer carne, no es ético comer carne. Entonces, pero ¿por qué no va a ser ético? Porque tú estás disfrutando y divirtiéndote con el sufrimiento de otra especie. Es decir, esto es lo mismo que la gente que se entretenía tirándole piedra a los vehículos y matando personas que estaban abajo. Era divertido tirar piedra y ver cómo se rompe un parabrisas y quedaría una persona. Bueno, acá pasa lo mismo. Tú te diviertes, gozas en un asado a costa de un animal que fue asesinado para ti. Ya sea una vaca, ya sea un cerdo, ya sea un pollo. Pero el punto del temor a la crítica, ese es el tema, el temor a la crítica. O sea, tú has vivido experiencias negativas con relación a este tema de la alimentación. Por supuesto. Y hoy día estás con un cierto temor cuando vas a un lugar social de volver a hablar del tema por la experiencia pasada que te dice que han sido súper agresivos. Pasa en otras áreas también, pasa en el mundo laboral, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vencer esto del temor a la crítica? Roberto decía algo, mire, yo estando seguro de mis convicciones, digamos, algunos estarán de acuerdo y otros no estarán de acuerdo. Esa es la clave. Algunos dan el ejemplo del burro que se cae dentro de un pozo y entonces todos deciden, mejor echémosle tierra al burro, digamos, porque ya el burro era viejo, el pozo también, empiezan a echar tierra al burro, el burro se sacudía, lo echaban más tierra, entonces empezaba a subir el nivel hasta que salió el burro adelante. Da lo mismo que me echen tierra, yo estoy convencido de mi norte de vida y con eso me basta y aceptaré las críticas buenas y las malas. Algunos tienen esa capacidad, otros no. Esa es la capacidad que hay que tener, ¿sabes por qué? Porque si no te transformas tú en un silencioso cómplice. Entonces muchas veces por no decir lo que sientes que hay que decir, causas mucho daño. Hay para ser cómplice de la injusticia hacia terceros. Yo lo he visto permanentemente. Las cosas hay que decirlas. Por supuesto, van a haber gente a favor y en contra, pero las cosas hay que decirlas. Y cuando tú no las dices, te transformas en un hipócrita. Y el problema no es ese, el problema es cuando la sociedad es hipócrita. Y cuando mira para el lado cuando debió haber golpeado la mesa. Y se transforma en una degradación total. Por eso yo creo que no hay que tener miedo a la crítica, sí hay que tener convicciones. Más que miedo a la crítica, yo creo que cansancio, a nadie le gusta mucho pero ¿sabes qué? Ser sujeto el tema de crítica. Bueno, igual, aparte de nuestro querido Álamo, no todo el mundo va por la vida tan seguro de sí mismo. De hecho, tenemos un sistema educativo donde el pensamiento crítico no está en la base. Los profesores enseñan hoy en día a los chicos a copiar y pegar, porque en las pruebas, por ejemplo, mira, es súper ridículo lo que voy a decir, pero va muy de la mano con esto. En las pruebas, cuando está la famosa pregunta, ¿qué piensa usted con respecto a esto? Siempre está mala. Siempre lo que uno piensa está malo. Te enseñan de pequeño, desde el modelo educativo, a no tener un pensamiento crítico, a no empoderarte. Yo creo que tú tuviste otro tipo de experiencia que te hace hoy en día tener una seguridad a prueba de todo. Una de esas experiencias es lo que dije en un comienzo, perdona que te interrumpa, que encuentro que es fascinante el tema.
es no tener grados de dependencia. Por ejemplo, Sí. cuando un periodista que trabaja para un medio piensa distinto a la línea editorial del medio, Sí. no, Se va. tiene que quedarse callado nomás, porque tiene que recibir las 500 lucas mensuales. Los periodistas no ganan mucho más tampoco, No. salvo que sean contados con los dedos de la mano, ¿cierto?, los que conocemos. Salvo Pero los en gen- camarógrafos de conciencia de valor. Sí, claro, pero dejando eso de lado, hay un nivel de dependencia, tienes que llevar la plata para alimentar a tus hijos, entonces no puedes tú... ¿Qué te parece a ti eso? ¿Ah? Cuando tú no puedes criticar a tu jefe porque en el Morir fondo en tu vida. jefe- Eso significa morir en vida. Y por eso yo partí diciendo que uno de mis temores más importantes, ¿cierto?, es depender de terceros. Es tremendo. Cuando tú no dependes, puedes decir las cosas que sientes y piensas. Ya, pero Yo el creo que eso normal es un del valor. chileno va dependiendo, Es que ese es el dependiendo problema. efectivamente, dependiendo Lógico. laboralmente, Pero dependiendo lógico. académicamente, por lo mismo, el constructo social que tenemos hoy en día, desde las bases, que es la educación, donde no existe un pensamiento crítico, Sí, donde pero- no estamos incentivando a nuestros chicos a validar lo que ellos opinan. Entonces, Pero cuando llega la demos adolescencia, soluciones, viene porque esta cosa así como evidentemente es un destructiva. privilegio que tiene el señor Álamo de ser independiente y no tener un jefe Tú a la cual también eres criticar. independiente, Yo Mario también tengo ese también, privilegio, todos. Chile también tiene ese privilegio, pero la Claro. mayoría de los chilenos no tienen ese privilegio. eso, a eso me Pero refiero, finalmente, sí. ¿qué Ahí le tocaste dirías un tú a una temazo, persona? es un temazo ese. Pero cuidado, ¿qué le dirías tú a una persona que efectivamente ve que hay cosas que sí tiene que criticar? Lo hará respetuosamente o no, y otros prefieren no hacerlo con tal de conservar la pega. Hay un límite. Hay personas que sí lo hacen y otros no lo hacen. Generalmente se va generando una sensación de rabia al no poder criticar, al no poder expresar lo que está ocurriendo. Este es un fenómeno, por ejemplo, de un jefe que tiene una idea tan sesgada de las líneas editoriales, eso yo lo he visto mucho. O no ideas sesgadas, sino que intereses O intereses económicos. económicos, sí, Lógico. también, no lo quería decir tan así, pero sí, va por ahí también. Entonces va generando en la estructura y en la dinámica un temor. ¿Qué pasa con esas personas? Van alimentando un sentimiento de rabia, de impotencia. Y ahí viene el deporte, el segundo deporte nacional, que es el pelambre, la descalificación. Claro, la válvula de escape, ¿no? Entonces, que es la válvula de escape Claro. de esta olla a presión, y para eso se ocupa al seminario que fuiste tú hace poco, esta cosa de estar tan hiperconectado, es porque también hay mucho temor de decir y de enfrentar a distintas situaciones, al matrimonio, al trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos escondemos detrás de un seudónimo y criticamos y hacemos pebre a la gente vía redes sociales. Y como el cerebro es tan ridículamente aprensivo con respecto al tema del temor, porque lo que quiere es sobrevivir, entonces estamos pegados a ver qué están diciendo. Le pusieron un like validándonos, como decías tú hace un rato. Consejo: conózcase, descubra qué es lo que quiere, qué es lo que le incomoda. Vaya por ahí aportándose día a día, en vez de estar escuchando, viendo, perdiendo el tiempo con un montón de teleseries turcas que dan y nos anestesian al cerebro. Lea un libro, vea autores, vea cómo lo hizo otra persona. O vea teleseries Vaya aprendiendo. Vea una teleserie, Ahí, vea no, este ahí no te programa. aprontas. Ahí vas a ir piola. Yo, No, yo o sea, quería decir teleseries algo, en general, digo yo. Catherine, a propósito de lo que decías tú. Por ahí leí, no me acuerdo el autor, que decía que no conviene criticar. Era justamente un autor budista, ahora me acuerdo. Decía, no vale la pena criticar, piense que cualquier tonto puede hacerlo. Criticar es muy fácil, hasta siendo muy tonto tú puedes criticar. En cambio, mirar la situación que a ti no te acomoda, aceptarla y darle una visión constructiva, eso supone una creatividad y algo... Un esfuerzo intelectual. Y un esfuerzo que Es un proceso tú cognitivo aportas. mayor. Porque finalmente No es tú fácil. estás rodeado de cosas. Entonces dices, mire, que el Tribunal Constitucional dijo no sé qué diablo respecto a la educación. ¿Qué está pasando con los vacunatorios que están con problemas con las vacunas? Entonces, si empiezas a criticar todo lo que ocurre a tu alrededor, te transforma en un ser amargado. Finalmente, ¿qué te importa? ¿Qué te importa eso? ¿Tú lo vas a cambiar? ¿No lo vas a cambiar? Construye mejor un entorno agradable y construye emociones que Mario, sean satisfactorias para ti y para tu Mario, entorno. Estamos hablando del temor a la crítica más que uno criticar. Te coloco un caso, por ejemplo. Dígame. Hay personas que tienen una opinión respecto al tema de la situación de los travestis, sobre todo con la película Una mujer fantástica. Y hay gente que dice que, por decir estas cosas, que de hecho ha salido en la televisión, de que un travesti no tendría nunca la particularidad que tiene una mujer biológica. Esa opinión, que es muy personal,
genera un debate de crítica hacia la persona que lo dijo violenta, súper fuerte. Sí, claro. Entonces hay gente que dice, mira, entre mejor decir un tema que es tan sensible, mejor prefiero abstenerme de incluso de dar su opinión. Esa persona no está criticando, está dando su opinión. Entonces ahí es donde está el tema de la crítica nuevamente. Yo vi la película. ¿Ustedes la vieron? No. No. ¿No la vieron? Es que no me agrada ese tipo de... Claro. No, pero de género. se ganó un Oscar. Entonces hay un interés, ¿cierto?, para saber un poco por qué la película se ganó un Oscar. Y la película yo la encontré fome, primero. Los actores chilenos son bastante amateurs, poco profesionales. No se le entiende lo que dicen, porque no modulan bien. Y el contenido me parece que es bastante progres, que es un movimiento internacional, ¿cierto?, que quiere validar a las minorías sexuales. Yo no tengo ningún problema con las minorías sexuales, pero como película no le veo yo los méritos para que se haya ganado el Oscar. Lo que pasa es que lo que está tocando Agustín es bien delicado, porque tiene que ver Pero, con por la ejemplo, libertad. ese comentario que acabo de hacer va a generar, Crítica. no crítica, una crítica ácida. Así es. Una Ojalá. crítica muy ácida, con Pero- insultos. pero Pero no me ojalá. preocupa porque yo digo Ahí lo está que el tema. siento. Ahí está el Sí, tema. es que a mí justamente no me eso preocupa quería eso, hablar, porque yo tengo la tengo convicción. del derecho a Tengo la expresar opinión, convicción. de la libertad. Y lo estoy diciendo de con respeto, información. digamos. No estoy insultando a nadie. Sí. Es mi opinión. Pero todos podemos tener opinión. Sí, mira, finalmente, bueno, respecto a los temas de homosexuales, de transexuales, qué sé yo, No tengo problema con hoy eso. en día hay una sensibilidad mayor y prácticamente nadie se atreve a decir no me agradan, porque o si no te tildan de homofóbico, Lógico. te tildan de conservador. Yo soy una persona con una libertad de pensamiento bastante grande y en ese contexto de libertad de pensamiento, de aceptar esta minoría, sí puedo confesarte que emocionalmente a mí no me agrada. No me agrada ver programas donde aparecen travestis ni transexuales. No me resulta agradable, tal como no me resulta agradable ver a gordos mórbidos. Eso no significa que yo voy a abogar porque maten a los gordos o porque prohíban a los transexuales o prohíban a los homosexuales. Esa libertad que yo pensaba que la tenía tan asegurada, se vio mermada un día que salí con mis hijos, con mis 3 hijos chicos, de un museo en Santiago Centro y veo una pareja de homosexuales, de gays, besándose en la boca frente a mis hijos. Entonces dije, me incomodó. Entonces me hizo cuestionar. Pero para Bueno, tu mi hijo no fue señora tema. dice que yo soy un conservador que está dentro del closet, en realidad, que no he querido sacar ese lado conservador que yo tengo. Capaz que sea un facho yo escondido dentro del closet, pero más allá de eso, entre otras cosas. no, intelectualmente yo sé que tienen derechos los ¿Sabes homosexuales, que tienen derechos los transexuales, Lógico, son que tienen derecho a lógico. ejercer su sexualidad en público. Sin embargo, No me obligues a que te guste. Sí, vengo de una tradición y de una época, porque yo tengo 49 años, vengo de una época donde eso no se veía. Yo no estaba Pero lo que tú acostumbrado estás cuando diciendo- chico a ver lo que homosexuales tú estás besándose en la diciendo calle. no es políticamente correcto. No, no es- Lo que yo dije pero estoy no es diciendo que políticamente correcto. emocionalmente a mí no me Pero agrada, pero, tampoco- no lo estoy invalidando Pero intelectualmente. tampoco, Mario, una persona se puede pasar toda la vida, ¿cierto?, acomodándose. Ese es el punto. Si tú das- Acomodándose. Yo- Se en mi acomodan opinión, todo, él todo, dice, todo. él- como los demócratas cristianos, ¿me entiendes? No podía estar en esa parada. po. A eso voy, Catherine, nuevamente, Sí. a esto, cómo superar los temores a la crítica para no dejar de ser una persona que me Una adapte, esencia. sino ser yo. Sí. Ser yo. Entonces eso no es tan fácil de trabajar eso. Sí, Es que claro. es cierto, a ti te va a preocupar la crítica cuando tu mundo interior esté algo quebrajado, no tan fortalecido. Ahí te importa mucho el que dirán. Cuando trabajas en ti, no es que seas un Schwarzenegger en forma interna, pero trabajas en ti, te conoces tus limitantes tal cual como lo estás haciendo tú. El tema de la crítica no te afecta tanto. Ahora, te lo dije en un ¿Dónde está el programa límite, anterior. Catherine? Perdón, Dame un segundo. El tema de ver a alguien besarse, y te lo dije, Sí, justo sí, estábamos aquí. sí. El tema de ver a alguien besarse genera en el cerebro humano cierta incomodidad, ya sea hombre hombre, una Entre pareja hombre hetero o- o una pareja gay. A tus hijos yo estoy segura que ni siquiera les afectó, ni siquiera pusieron su No se visión dieron ahí. cuenta. Fue tema para ti, Afortunadamente. pero es un tema para ti que ver comportamientos de afecto nos genera a nosotros un cierto, y te lo dije con el ejemplo, si nosotros nos pusiéramos a besar aquí, a más de alguien le podría incomodar. No,
No, porque no te estoy invitando a besarme. Una vez más. Te lo aclaro, no es una invitación. Ciencia de valores. Debe ser mi perfume. Hoy me puse polvo. Ciencia de valores. Pero Catherine, sí le incomodaría ok, mucha Catherine, gente. pero hablemos de la Sobre todo a tu mujer. Pero es que le hemos dado una connotación negativa al temor a la crítica. Catherine, le hemos dado una connotación negativa al temor a la crítica. Y puede ser muy constructivo. Pero, cuidado, pero Roberto ha dicho, no, porque uno tiene que ser libre de dar su opinión, que seguramente yo voy a recibir comentarios buenos, comentarios malos. Pero ¿dónde está el límite también en que si yo veo que si doy una opinión, esto me va a hacer más daño que beneficio? ¿Dónde está entre el temor a la crítica y el tema de la prudencia? Porque la prudencia también es una virtud. Y uno puede decir, ¿sabe? En vez de dar mi opinión, la verdad que van a tirar tanta basura, que yo no puedo decir que voy a tener la resiliencia que tiene Chiglin y la armadura que tiene Álamo. O sea, hay gente que dice ahí que mejor no lo digo, porque si esto me va a afectar más, mejor tiro la prudencia. Exacto. Hay algo que se llama también autocuidado, que es junto con conocernos. Si esto me va a afectar más de lo que puedo soportar, probablemente sería un poco prudente, o sea, mucho más prudente, moderar un poco aquello. Por ejemplo, hay un tema que siempre le damos un poco de vuelta con el tema del abuso sexual. Cuando, sobre todo ahora que ha pasado las fiestas mechonas, hay mucha ingesta de droga y alcohol, los chicos que están normalmente en colegios muy restringidos se ven liberados y hacen uso y abuso de aquello, y hay mucho abuso sexual en estas fiestas mechonas que no se denuncian. Muchas. Se aumenta muchísimo el tema de la pastilla el día después, los exámenes de SIDA, todo esto, porque tampoco lo denuncian por el temor a que dirán. Ahora, siempre cuestionamos con mis colegas este tema porque una persona que ve a alguien inconsciente, una persona normal no abusaría. Normalmente eso no ocurriría, pero ¿por qué se está dando? Ya, es un tema. El punto que hay que tener algo de autocuidado. Si yo sé que con 2 copas empiezo a perder el conocimiento y mi entorno no lo conozco, quizás llego hasta las 2 copas. ¿Te fijas? Hay un tema de autocuidado que regula que mi integridad, el seguir viviendo más o menos como ya tengo mi vida. Pero eso no se da normalmente y sobre todo en el rango etario de la adolescencia, donde son omnipotentes, omnipresentes, los chicos, no, esto no me va a pasar a mí, y pasa y ocurre. Estamos a un nuevo cumplimiento de años de la muerte de Zamudio. Otra vez el tema de, ¿cómo se llama este chico penquista que desapareció? Que ahora aparecieron datos que le echaron drogas en su... Y hubo abuso sexual. Y hubo abuso sexual y que al parecer esa fue la causa por el cual a él lo mataron. Sin embargo, nosotros vemos con este claro ejemplo que fue connotado socialmente, noticiosamente mucho tiempo, y aún así los chicos siguen arriesgándose. Nosotros como Pero no hay conciencia de ese temor. Si ese es el problema, no hay conciencia de ese temor. Pero también hay rangos etarios donde el temor va desapareciendo por esta cosa de la libertad. Pero a raíz del relato que estaba haciendo Mario Chiglin de este tema del mundo homosexual, te hago una pregunta. ¿Tú tienes temor o tendrías temor de que alguno de tus hijos no se atreviera a decirte su verdadera identidad sexual? Sí, mira, me lo he planteado muchas veces. Tengo 3 hijos hombres, son chiquititos todavía, una guagüita mujer, pero pienso que si alguno de ellos fuera homosexual, estaría en la mejor de las familias para estarlo. Porque yo no tendría ese problema, no soy una persona con esa rigidez mental. Hace mucho tiempo que rompí los moldes. No, pero te lo digo en lo siguiente, cuando tú hiciste la declaración, lo que te había pasado, si veo una pareja homosexual, tus hijos presenciaron todo ese diálogo, lo presenciaron, entonces diría, con eso, no sé si un hijo tendría tanta libertad en decirte su identidad sexual. No me agradaría, a ver, tal como decía Catherine, tal como no me agradaría ver a mi hija besándose con un pololo en la mesa. De repente, no sé, hay ciertos familiares que son más expresivos en sus emociones. Tampoco me gustaría, si homosexual, que se esté expresando de esa manera frente a mí, pero no por ser un gallo anticuado. Tal vez sí, tal vez soy un tipo anticuado. Me molesta, simplemente hubo una sensación de molestia, pero no voy a discriminar. Yo he estado en mi mesa
sentado con un travesti, he estado en mi mesa sentado con un homosexual. Hablo de temores. No en la mesa de mi casa, pero sí en mesas de hablo de restaurantes, temores, cosas hablo así. de temores, no de discriminación. Hay familias súper conservadoras No, en que los hijos no se atreven a contar su intimidad sexual, no heterosexual o homosexual, lo que sea. No, eso porque tienen ese temor de... Es que Ojalá lo que que tú no dices se es genere cierto, ese o sea, hay tema. un tema de pudor, no es que Sí. uno rechace per se que se besen, qué sé yo, hetero u homo. Tú tienes una hija más grande, porque a lo mejor no sé Claro, cuál es tu hay un sensación, tema- hay si un tema de pudor, te gusta claro. si le das besos con el pololo delante tuyo, creo que Ideal no te que no, agrada. ideal que no, porque efectivamente son cosas que no... A ver, depende. Si se da un besito que sea suave en la mesa, de amor, de ternura, no hay problema, pero Piquito, si algo distinto, Apasionado, si algo distinto, claro que con más produce... secreción de hormonas. Si ustedes Produce. quieren arrendar un auto, señor Álamo, la mejor opción es Dunamis Rentacar. En www.dunamis.cl usted encontrará vehículos automáticos, vehículos mecánicos. ¿Habrá un Dunamis en Concepción? Hay un Dunamis en Concepción. Hay un Dunamis en Viña del Mar, aprovechando también los fines de semana, por supuesto que hay en ¿Los Viña del Mar. contratos son leoninos? ¿Cómo son los No, contratos? son contratos fáciles, tipo? fácil, Son tipos, fácil. ya. ¿eh? Y las Pero ejecutivas de tarjeta Dunamis de crédito. te dan besos apasionados cuando tú llegas. Tiene que pagar con tarjeta de crédito, señor Álamo. Usted se resiste a entregar la tarjeta de crédito, pero es un medio ya internacional. Es un medio www.dunamis.cl, la mejor opción al momento de arrendar un vehículo. Una de las que también me llamó la atención de los temores de este ranking es... Oye, pero no has nombrado el completo. Dijiste ¿Cuál? como 2. No, he mencionado varios. Mencione, el fracaso, mencione. Ya. mencioné la crítica, el Ya. enamorarse. También mencioné la pérdida de un ser querido. Son varios, pero quiero mencionar este tema del temor al futuro. Temor al futuro, El qué temor al bueno. futuro. ¿Usted quiere Viva un el programa? presente entonces. ¿Ah? Vívalo bien. ¿Ah? Dios Temor al proveerá, futuro. Dios proveerá. Sí, po. Temor al futuro, señor. Sí, absolutamente. Bueno, las personas no somos tan creyentes como ustedes. Los creyentes tienen una garantía porque viven igual que... No. que- Una cosa es creer y la Sí, otra cosa es que Dios hable a través tuyo. Exactamente. Son dos cosas distintas. Esto es como No te esperar la calientes. Navidad y A la saber gente que que el nos viejito está, Pascuero te va a perdón, traer a la gente que nos regalo. está debatiendo, hashtag CDB-temores. En los próximos programas vamos a hablar de la burla, del escándalo, vamos a invitar como estrella al señor Álamo, así comenzó el programa, burlándose de la fe de los demás. Se burla de la Ya, fe. volvamos al tema del temor al Es que- futuro. Es que eres un ateo encubierto. Ese es el problema. Está dentro del closet todavía. Como decía un amigo mío, tú no te has dado cuenta que eres cristiano. Exacto. Es que, tal como dice Wittgenstein, este filósofo también Temor al preferido, futuro. el mundo es un acaecer. Y el mundo es un acaecer. Y el acaecer es incierto. Yo me levanto todas las mañanas, me ducho y cuando me estoy duchando digo, ¿viviré este día? ¿Será mi último día? Es una incertidumbre. Tú no sabes lo que te trae el día. Te trae cosas buenas, te puede traer cosas malas y por supuesto produce una cierta angustia el morirse. Al menos yo tengo mucha conciencia de la mortalidad, no tengo esa ilusión de la inmortalidad. Y vivo y trato de vivir, y lo hago como una filosofía de vida, vivir todos los días como si fuera mi último día. Y evaluar en la tarde y decir, ¿cómo habría sido si esta noche muriera? ¿Cómo habría ponderado este día? Pero, Mario, Qué hay desgaste. algo que no te creo, hay algo que no te creo que lo que dice, te lo digo honestamente. Oye, Yo no tengo tampoco te conciencia. creo. Conversa con mis familiares. ¿Tú le creí? No, tampoco le creí. No, igual te creo, sí. Mientras Yo no- se ducha, créeme. piensa, será mi último día. Y se pasa el jabón, ¿no? Este será el último día de mi vida. Perrito, No, pero otro, mira, otro. No, previo a la ducha, puede ser también. Bueno, tú dijiste eso, la ducha. O frente al espejo, Mientras te qué sé yo. mientras te ¿Qué pasa te el importa? champú. Pero en el baño, Piensa que en el baño último en mi momento escatológico pero, Mario, espérate. y metafísico. Sí. No, pero hay algo que no te creo en lo siguiente. Cuando yo No me tengo creas. conciencia- Que se ducha. No, pero que yo no tengo conciencia de la inmortalidad, como tú decías, racionalmente. Pero lo has contado muchas veces en este programa, entonces hay mucho registro para atrás. Entonces, Rosa. cuando te estabas por estrellarse en un avión, te encomendaste, pero a quién no te pudiste encomendar. Entonces, pero cuando uno se Rezaste tres encomienda, idiomas, ya. cuando uno se encomienda es porque efectivamente tiene temor a algo que desconocido y que tiene que ver con la inmortalidad. Entonces no te puedo creer. Pero que- fíjate que tú no le creíste, como piensa la mecánica, y tú no le creíste que se duche. Oye, y eso que me piropeó por el Increíble. olor a mi perfume. ¿eh? Increíble. Yo no lo piropié. Ah, Él se vale, piropió pero- solo. A ver, vuelvo al tema, y yo lo he dicho muchas veces. Racionalmente yo puedo entender la religión, y he entendido muchas religiones, y es algo que me apasiona. He estudiado muchas religiones, he estudiado judaísmo, he estudiado budismo, he estudiado cristianismo, estudié la Kabbalah durante 3 años, en fin, me he metido en distintas doctrinas. Intelectualmente puedo entender cómo tú funcionas con tu fe,
pero emocionalmente hay algo que no me ancla, que no me coincide, que no logra entrar en mi corazón, como dicen los más místicos. Por supuesto que si se está cayendo el avión, voy a rezarle a Buda, a Cristo, a Alá, a Pedro, Juan y Diego. A la patita conejo. Porque me estoy muriendo de susto. Pero en ese temor, en ese pánico, no me pida una racionalidad. Pero obviamente que voy a apelar a lo que sea porque me estoy muriendo. O sea, yo creo que es legítimo que una persona que está asustada y que no tiene mucha fe en nada, digamos, o todo un poquito, porque ¿por qué voy a creer en el Dios de los cristianos y no en el budismo o en el hinduismo? No, que tiene una cosa a ok, favor de la otra, son todas legítimas, ¿no? Nos quedan casi 2 minutos de programa. No tenemos ninguna certeza. Dios no nos ha dado un mensaje con claridad. ¿Cuándo empieza este tema del temor al futuro? Y tú estás aquí para corregir el error de Dios. No, Perfecto. Oye, las personas que... Perdón, pero sí. te tengo que colocar el siguiente ejemplo porque le queda muy poco tiempo. Hay gente que la despiden de un trabajo después de muchos años. Entonces, es obvio que esa persona va a tener temor al futuro. Es obvio que se va a tener que pagar deudas, cuentas, una cantidad de cosas. Entonces, una incertidumbre total. Por eso te toco el tema, Katy. Sí. Normalmente nosotros situamos al ser humano aquí y ahora. Cuando está muy tirado al pasado hay sintomatología depresiva y cuando está muy tirada hacia el futuro tiene mucha sintomatología ansiosa. Ansiosa. Sí. Lo mío sería ansioso, entonces. Mucho. Sí. Soy Otras características Albert, más que no nos da el tiempo. Exacto. No me haga el diagnóstico en público. No, por favor. jamás. No, yo no cometo esa falta de respeto. Pero hay que vivir un buen presente. Un buen presente, aprendiendo, conociéndonos, descubriendo qué nos gusta, qué no nos gusta. Estamos muy condicionados. Catherine, pero contestando mi pregunta, al que le llegó un evento, me despidieron después de 20 años, o sea, vivir el presente... Temor al futuro, ahí se viene un temor al futuro inminente, ¿cómo trabajar todas las eso? posibilidades para hacer todo lo que quieras nuevamente. Te puedes reinventar, siempre y cuando aprendas a reinventarte y lo vas a lograr solamente cuando te conoces, cuando conoces tus fortalezas, tus debilidades. Los momentos críticos nos pueden ocasionar diversas emociones como dolor, alegría, etcétera. Pero de ahí a andar improvisando por la vida es porque no nos conocemos. Sí, porque sí, Agustín tiene un punto, porque si esa persona está endeudada, está con hipoteca, una serie de cosas, tú no puedes decir ya lo voy a tomar como una oportunidad esto. Sí. O sea, te Oportunidad genera una ansiedad no menos importante. Obvio, pero también te da una oportunidad de buscar en otras fuentes, probablemente. Ayer, en la semana pasada veía cómo se reinventaban las chicas. Práctica, porque yo soy práctico, es siempre estar viendo el plan B. O sea, trabaje hoy día si antes que eso ocurra. Claro, si tú estás en una línea, ¿cierto? Ves los riesgos y tratas de cubrirlo de alguna forma. Sí. Plan B hasta la Z, siempre para no andar improvisando. Yo creo que eso puede ser un consejo práctico. Imagínate la que escribió Harry Potter, esta chica que canta hermoso. Eran crisis, o sea, estaban viviendo lo peor de su vida y se reinventaron a hacer lo mejor de su vida. Crisis terrible, donde veían todo deteriorado, sin ni uno, casi viviendo en la calle, igual que usted está al lado de la persona y comiendo un pancito con mantequilla, y se reinventaron de tal manera que son la escritora más famosa, la cantante más famosa. Roberto hace una sátira, es un hombre que tiene un patrimonio de 30 millones de dólares, que quede en la calle es casi imposible, tendría que dedicarse a jugar en el casino, ir a Las Vegas todos los días. Primero, me parece una falta de respeto dar números, expresar números. ¿Cuál es la falta de respeto? No, pero escúchame. Perdón, pero 30 millones de dólares no es ninguna falta de respeto. Lo encontró muy poco. No, pero ¿cuál es la falta de respeto? ¿Los 30 millones de dólares? Yo conozco personas que realmente sintieron mucho temor con el gobierno de Bachelet. Mucho temor, porque cuando hablan de meter la mano al bolsillo a los ricos, cuando hablaban de las reformas, cuando hablaban del poner en duda la propiedad, mucha gente sacó las platas para afuera. Pero eso es una exageración. Si hubiera sido Beatriz Sánchez, te creo. Se nos quedaron muchos temas y te voy a preguntar a ti, cuando tú tienes un cliente que tiene el temor de ir a la cárcel injustamente. Hay mucha gente, el temor a la injusticia. Es un pánico, ahí ya no es temor, es un pánico. Claro. Es un pánico frente a una situación que, da para un programa. Que la gran mayoría de la gente cree que en el tribunal se va a resolver la verdad, como si hubiera alguna incertidumbre respecto de lo que realmente ocurrió. En los tribunales no se resuelve la verdad, se resuelve un juego de lenguaje que se llama derecho. Y es un juego que se puede ganar y se puede perder y no tiene nada que ver
con lo que Una realmente persona que está ocurrió. sufriendo una injusticia, ¿cómo trabajáis el temor? O sea, porque hay gente que tiene súper buen abogado y igual se fue preso inocentemente. Exacto, porque además, no sé, ese otro mito, no por tener un gran abogado, tú vas a lograr el resultado que tú quieres. Ese es un gran mito, pero vivimos los abogados de ese mito. Y el temor de estos clientes tuyos, ¿cómo tú lo trabajas como profesional? Yo los trabajo espiritualmente con ellos. ¿Te ponías a orar con ellos? No. Es que se cree que la espiritualidad es religión, sino que la espiritualidad es conectar con la existencia humana. Es decir, el dolor que tú estás pasando es tremendo, pero yo le doy un poco el contexto de la cantidad de clientes que yo atiendo donde los dolores son tremendamente grandes. Es decir, un cliente que está muy ansioso porque podría perder su patrimonio, le digo, estás perdiendo, es un tema de dinero, pero yo estoy atendiendo también a una persona que su hija intentó suicidarse, cortarse las venas, porque su padre la violaba constantemente de chica. Si tuvieras que cambiar tu problema por el de mi otro cliente, ¿cuál es peor? ¿Cuál es peor? No es que el mal de muchos sea consuelo de tontos, sino que en el mundo, donde habemos 7.000 millones de Homo sapiens, todos tenemos dolores, Pero todos tenemos sufrimiento. No se trata, discúlpame, de elegir cuál es peor. Mi experiencia con los abogados ha sido de un mercantilismo brutal. Es que tú contratas abogados muy baratos, ese es tu problema. No te gusta Tú pagar... eres caro. No, ni caro ni barato. Es una corresponde, actitud ¿no? de los abogados de ver al cliente, ¿cierto?, como una vaca lechera, compadre, que hay que exprimirlo todo lo que se pueda. Es que has Hay un tenido tema, mala experiencia hay con un colegas. tema de ética profesional aquí, de los abogados sobre todo, que me gustaría observar en algún minuto. Roberto Álamo, Mario Chilling, Catherine, gracias por venir a Conciencia de Muchas Valores. Siga debatiendo a través de las redes sociales. Gracias. Nos vemos mañana. Chao, chao. ¡Chau!